Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo estoy por aquí de vuelta con un nuevo menú semanal, que me lo habéis pedido, vamos, mucho no, muchísimo, que cuando vuelvo otra vez a subir menús semanales, que os encantan mis recetas en freidora de aire, pero que echáis de menos los menús, pues nada, ya estamos aquí de vuelta y para seguir de aquí en adelante para enseñaros un montón de recetas más. Si quieres saber cuáles son las propuestas de menú que te traigo hoy, que son 5 nuevas y distintas a las que has visto anteriormente, quédate a ver el vídeo porque empezamos. Y lo primero de todo, antes de empezar cualquier cocinado, es tener toda la verdura preparada, es decir, la vamos a lavar toda bien y luego la vamos a preparar para cada una de las elaboraciones, que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ya veréis que si lo hacéis de esta manera, vais a adelantar muchísimo trabajo. Pues lo primero de todo, vamos a poner un cazo al fuego y vamos a poner a hervir 4 huevos. Y a mí siempre me gusta ponerle un buen pellizco de sal para que se pelen mejor. Y ahora los vamos a dejar que se nos cuezan durante unos 12-13 minutos desde que el agua comience a hervir. Y mientras vamos a preparar una picada de ajos y perejil fresco. Y para prepararla yo lo que suelo hacer es que directamente en el recipiente donde la voy a conservar pongo los ajos y voy a poner también un buen manojo de perejil fresco. Le voy a retirar un poquito los tallos y el resto para adentro, otro poquito más. Ahora añadimos una buena cantidad de aceite de oliva, como unos 100 gramos aproximadamente. Ponemos un pellizquito de sal y trituramos con la batidora hasta formar la picada. Una vez que la tengamos así, la reservamos. Y esta picada de ajo y perejil se va a conservar durante semanas sin ningún problema en la nevera. Y ya veréis lo versátil que es porque la vamos a usar para todas las recetas. Y el resto del perejil le retiro los tallos y lo vamos a picar bien finito con el cuchillo. Y luego ya sabéis que a mí me encanta usarlo para rematar mis platos o directamente para ponérselo porque creo que le da un sabor muy rico a las comidas. Una vez picado lo reservo. Y vamos a seguir picando 2 cebollas que las vamos a picar en cuadraditos. Cuando la tengamos picada la reservamos. Y aparte de las cebollas blancas también voy a picar una cebolla morada, porque con ella después vamos a preparar unas cebollas encurtidas, que ya veréis qué cosa más rica. Y esta cebolla la vamos a partir en juliana. Para ello le damos un corte al medio y luego vamos haciendo tiritas con ella. Y la vamos a reservar también en un recipiente aparte. Troceamos también el pimiento verde y el rojo, que los voy a picar ambos en cuadraditos también. Y a los pimientos, muy importante, le retiramos siempre tanto las venas interiores como las semillas. Y partirlos así, como veis, es muy sencillo. Lo primero que hago es hacer tiras con ellos y después pues a trocitos. Y listo, los tenemos en un momento. Bueno, ya me estáis viendo que a medida que voy picando todos los vegetales, pues los voy reservando en boles individuales para que luego sea tan sencillo como coger el bol con la verdura ya picada y añadirlo al sofrito que vayamos a preparar. Y ahora voy a trocear un repollo que le voy a dar un corte a la mitad y lo voy a picar en juliana fina. Bueno, y aunque no me estáis viendo, todas estas verduras ya están previamente lavadas, que ese paso, aunque no lo muestro, es muy importante. Y ya veréis qué receta más rica voy a preparar con este repollo, que espero que os sorprenda un montón, porque a nosotros en casa nos ha encantado. Las zanahorias, que las voy a pelar y las voy a picar con la picadora, que así me cuesta menos trabajo y me quedan también del tamaño que yo quiero, o más pequeñas o un poquito más grandes. Y como siempre me lo preguntáis, el picador que estoy usando es de la marca Metaltex. Como veis, es manual, no es necesario enchufarlo a la corriente eléctrica y es súper práctico. Me lo habéis visto usar en mogollón de ocasiones. Pues si queréis saber dónde lo he comprado, en la cajita de información os voy a dejar un enlace para que vayáis a comprarlo si queréis. Y por cierto, si alguien piensa que esto es publicidad, para nada, os estoy recomendando un utensilio que llevo usando un montón de tiempo y que me lo he comprado yo misma. Y ahora vamos a rallar unos tomates. Les doy un corte al medio y los paso por el rallador. Y los tengo listos también para mi sofrito.
Lo siguiente, como veis, aquí tengo unas patatas que ya las tengo peladas y las voy a partir en rodajas como un poquito más de medio centímetro de grosor. No las queremos ni muy finas ni muy gordas, porque con ellas vamos a hacer unas patatas a la importancia. Y si las hacemos demasiado pequeñas se nos van a romper mucho, y si las hacemos muy gordas no se nos van a cocer bien. Así que, como os digo, un tamaño intermedio. Y ya por último voy a trocear también un mango. Primero lo pelo. Y este mango lo vamos a utilizar para hacer unos filetes en salsa de mango. Ya veréis qué pedazo de receta. Y cuando lo hayamos pelado vamos a cortar los dos lados del mango, primero por un lado y después por otro. Ya sabéis que el mango en la parte central aquí tiene un hueso, con lo cual lo mejor es cortar primero los dos lados y después con un cuchillo más pequeño ir sacando la carne de alrededor. Y así lo dejamos completamente limpio y solo nos queda aquí el hueso, que lo vamos a desechar. Y el mango lo vamos a partir en pedazos bien chiquititos. Y en el rato que hacíamos todo esto, los huevos ya están cocidos, los he pasado directamente a agua fría y antes de que enfríen del todo los pelo. Y los huevos, según los acabo de pelar, directamente los coloco en el tupper donde los voy a guardar, ya que no los vamos a usar hasta el día que los vayamos a consumir. Y eso sí, se van directos a la nevera. Y os van a aguantar sin ningún problema 4 o 5 días en la nevera, bien guardaditos en el tupper. Más de este tiempo no os recomiendo que los tengáis, lo mejor es que los desechéis. Y la primera receta que vamos a hacer van a ser unas patatas a la importancia, que las vamos a acompañar con merluza. Ya veréis qué delicia. Voy a poner una sartén grande al fuego y voy a cubrir el fondo de la sartén como con medio dedo de aceite de oliva aproximadamente. Y mientras que va cogiendo temperatura, tengo por aquí las patatas que las voy a salpimentar. Mezclamos bien para que se reparta la sal y la pimienta. Y como van rebozadas, os habréis fijado que le he puesto bastante sal. No pasa nada si le ponemos un poquito más de la cuenta. Y por otro lado tengo aquí dos boles, uno con harina y otro con un par de huevos, que simplemente les voy a poner un pellizquito pequeño de sal y los bato. Y ahora es tan fácil como ir pasando nuestras patatas primero por harina y después por el huevo batido y directas a la sartén. Y las vamos a ir friendo. Simplemente las vamos a dejar que se nos doren, nada, un poquito por fuera, y enseguida las sacamos a un plato con papel absorbente. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de las patatas. Y las patatas, en vez de fritas, que ya sé que tienen más calorías, las podríamos hacer o bien en la freidora eléctrica o también las podríais hacer en el horno. De esta manera sería mucho más saludable, pero personalmente prefiero que sean fritas, ya que es un plato que no solemos comer en mi casa muy a menudo y cuando las hago prefiero hacerlas de la forma tradicional. Y cuando tenga todas las patatas listas voy a coger unos filetes de merluza, que como veis yo tengo unos lomos que simplemente les he dado un corte al medio y los voy a salpimentar. Y también los voy a rebozar con la harina y el huevo batido y se van también para la sartén. Los vamos a dejar, al igual que las patatas, simplemente que se doren por fuera y los tenemos. Yo los dejo apenas un minuto por cada lado, lo justo para que se doren, y enseguida, al igual que las patatas, los sacamos a un papel absorbente para que se quite todo el exceso de grasa. Bueno, pues ya tengo tanto las patatas como la merluza listas. Como veis, están ahí reposando en el papel de cocina para que escurran bien todo el exceso de grasa. Y si esta receta la queréis dejar preparada para la semana y no comerla el día que la hagáis, vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, una vez que tengamos fritas las patatas y el pescado, lo vamos a guardar tal y como está en un tupper. Y eso nos lo llevamos a la nevera. Y por otro lado, lo que vamos a hacer va a ser preparar el caldo. Y también lo vamos a guardar en otro recipiente. De esta manera, el día que lo queráis hacer, vais a hacer el siguiente paso que me vais a ver hacer ahora mismo. Ponemos una cazuela plana al fuego y vamos a añadir 2 cucharadas de nuestra picada de ajo y perejil, como un poquito más de media cebolla picada y como la mitad del pimiento verde que tenemos. Un poquito más de aceite, no mucha porque la picada ya lleva su propio aceite, un pellizco de sal y dejamos que se nos poche bien esta verdura hasta que haya cogido un poquito de color.
Y en cuanto tengamos las verduras con este aspecto, que ahí las podéis ver que ya están doraditas, vamos a añadir un poquito de azafrán. Simplemente vamos a coger así un puñadito pequeño y lo sofreímos, nada, unos segunditos. Enseguida veréis que empieza a soltar todo su aroma y inmediatamente vamos a poner como unos 30 mililitros de vino blanco. Dejamos que se evapore el alcohol un par de minutitos y añadimos el caldo. Y yo voy a usar caldo de pescado y marisco porque la receta lleva merluza, pero también podríais usar perfectamente caldo de pollo o de carne. Y por cierto, si a alguno os interesa saber cómo preparo el caldo casero, aunque ya os he enseñado alguna receta por aquí por el canal, dejármelo en comentarios y os hago un vídeo solo dedicado a cómo hago todos los caldos. Damos unas vueltas. Y es importante que probéis el punto de sal y si es necesario lo rectifiquéis, tanto de sal como de pimienta. Y ahora vamos colocando todas nuestras patatas dentro del caldo. Y si al acabar de poner las patatas veis que no están cubiertas de caldo, pues le añadimos caldo hasta que las veamos que prácticamente están completamente cubiertas. Tapamos y vamos a dejar que se nos cocinen unos 10-15 minutos aproximadamente o hasta que al pincharlas con un cuchillo las notemos tiernas. Y cuando a las patatas les falten nada 3 minutitos para estar listas, incorporamos el pescado. Espolvoreo con perejil fresco por encima. Tapo y lo dejo que se me acabe de cocinar estos minutitos que me quedan. Y después de estos minutos ya tenemos nuestras patatas a la importancia con merluza listas. Bueno, y viendo la pinta que tienen, creo que os podéis hacer una idea de lo riquísimas que quedan así las patatas. A nosotros nos encantan, aunque como os he dicho, me privo y no las hago muchas veces, pero vamos, que una vez cada cierto tiempo esto alegra el alma. Y si las queréis dejar preparadas directamente, os cuento que a mí me sobraron unas poquitas, me las comí a los 2 días y a mí me supieron a gloria, así que tampoco habría ningún problema por dejarlas ya directamente preparadas. Eso sí, tener en cuenta que el rebozado de la patata pues se le puede despegar un poquito, es lo único, pero de sabor van a estar increíbles. Y vamos a seguir preparando una lasaña de repollo. Sí, me estáis escuchando bien. Vamos a hacer una lasaña de repollo rellena de carne picada. Así que muy atentos, mamás y papás, o incluso vosotros mismos, si os cuesta comer repollo, con esta receta vais a quedar encantados, porque os aseguro y os prometo que os va a encantar. Y lo primero que vamos a preparar va a ser el repollo, que es lo que más tiempo tarda en hacerse. Así que ponemos una cazuela amplia al fuego, añadimos como unas 3 cucharadas de aceite de oliva, media cebolla y vamos a poner como una zanahoria aproximadamente. Algo menos de una cucharada de la picada de ajo y perejil. Y mientras que se nos pocha esa verdura, ponemos otra sartén al fuego. Añadimos una cucharada de nuestra picada de ajo y perejil, como media cebolla aproximadamente, el pimiento rojo que teníamos picado y el resto de la zanahoria. Una pizquita de sal y de pimienta negra recién molida y dejamos que se sofrían muy bien todas estas verduras. Y si es necesario, pues le añadimos otro poquito de aceite de oliva. Y ya estáis viendo que tener la verdura preparada con antelación y toda picadita para cada una de las recetas es súper cómodo y nos hace que vayamos mucho más rápido a la hora de cocinar. Pues fijaos, la cebolla y la zanahoria que habíamos puesto al principio ya está bien pochadita y ahora vamos a añadir el repollo, que al principio os puede parecer mucha cantidad de repollo, pero ya veréis que en el momento en que entra en contacto con el calor baja muchísimo su volumen. Y para ayudar al repollo a que se nos poche bien, le vamos a poner un poquito de agua o caldo de verduras o pollo. Ponemos sal y pimienta también al repollo. Damos unas vueltas. Tapamos y lo vamos a dejar que se nos cocine durante unos 20 minutos aproximadamente o hasta que lo veamos que ha bajado mucho de volumen y está tierno. Y las verduras que teníamos en la sartén ya están también bien pochaditas. Y ahora vamos a añadir la carne picada, que yo estoy usando una mezcla de ternera y cerdo. Muy importante dejar que toda esta carne se saltee muy bien y coja color.
De manera que este proceso lo vamos a hacer a un fuego bien fuerte y removiendo constantemente. Como veis, lo que voy haciendo es con la espátula me voy ayudando para separar bien los trozos de carne y que se me queden pues bien desmenuzaditos. Y mientras que se nos va haciendo, vamos a aprovechar para irla sazonando. Le vamos a poner un poquito de orégano seco, media cucharadita de comino molido y opcionalmente, y si os gusta el picante, le podéis poner una guindilla. Y siempre que hagamos un sofrito, bien sea de verduras o de carne como estamos haciendo ahora, hay que dejarlo que coja color. Siempre os insisto mucho en esto, pero es que el hecho de que coja color es igual a sabor. Siempre que tengamos un dorado tanto de una verdura como de una carne, luego van a estar más ricas nuestras comidas. Pues aquí tenéis la carne, ya tiene ese color doradito del que os hablo y está perfecta. Vamos a añadir el ketchup y el tomate triturado. Bajamos un poquito el fuego y mezclamos bien. Y como el tomate triturado que estoy usando es bastante ácido, le voy a añadir como media cucharadita de azúcar moreno. Mezclo de nuevo. Le voy a poner un puñadito del perejil picado y ahora lo voy a dejar nada que se me cocine, ni 5 minutos y esto está listo. Y con este sofrito de carne que estoy haciendo vais a ver que vamos a hacer dos recetas. La que estáis viendo, la lasaña de repollo con carne picada, y luego vamos a hacer un chili con carne. Si os organizáis bien, es muy fácil sacar de una misma elaboración dos platos, así que cuando preparéis vuestros menús tened esto en cuenta porque vais a acelerar mucho más el cocinado. Y mientras que he preparado la carne, el repollo también está listo. Como veis, ha reducido un montón y ya está tierno. Pues una vez que esté así, le vamos a poner como media cucharadita de jengibre molido, que le da un punto súper rico. Mezclamos. Comprobamos que se ha evaporado prácticamente todo el líquido que teníamos en la parte inferior. Si queda un poquito, como veis ahí, no pasa nada, pero que se haya evaporado prácticamente todo, ya que si no luego nos quedaría muy aguada la preparación y no estaría igual de rica. Y ahora, de la mezcla que hemos hecho de carne picada, vamos a añadir como unas 2 cucharadas aproximadamente y lo mezclamos junto con el repollo. Y una vez que lo tengamos bien mezclado, lo tenemos listo. Lo retiramos del fuego y ahora vamos a montar nuestra lasaña. Yo lo voy a hacer directamente en el tupper donde lo voy a conservar, ya que es de cristal y me permite perfectamente meterlo en el horno. Pero si vuestros recipientes no son aptos para el horno, lo mejor es que lo pongáis en una fuente o bandeja que tengáis. Ponemos la mitad del repollo que tenemos, lo asentamos bien en la fuente, espolvoreamos con queso rallado por encima. Y para aquellos que no seáis nada amantes del queso, en vez de ponerle queso por encima, le vais a poner almendra molida, que también va a quedar riquísimo. Después colocamos aproximadamente la mitad de la carne que hemos preparado. Volvemos otra vez a poner queso por encima. Y cubrimos con el resto del repollo. Para rematarlo, volvemos otra vez a poner queso por encima. Y como ya lo sabéis, a mí el perejil fresco no me puede faltar. Y a este plato solamente le quedaría llevarlo al horno, que eso lo vamos a hacer el mismo día que lo vayamos a consumir. Así que según lo tengamos así bien caliente, que esté recién hecho, lo tapamos, lo vamos a dejar que enfríe por completo y después nos lo llevamos a la nevera. Y aprovechando, como os decía, la carne que he preparado para la lasaña, pues ahora vamos a hacer un chili con carne. Bueno, pues aquí tengo la mitad de la carne picada que habíamos guisado antes. Me la voy a llevar de nuevo al fuego. Y para completar el chile le voy a poner unas judías pintas, que ya las tengo cocidas. Podéis cocerlas vosotros mismos en casa o directamente abrir un bote que ya los venden cocidos, escurrís el líquido en el que te vienen conservados y las tenéis listas. Yo estoy usando un bote de alubias ya cocidas y además me he equivocado cuando las he abierto y no he abierto el bote que quería. Para hacer el chili me suele gustar la alubia que es un poquito más oscura que esta, que es prácticamente negra. Pero bueno, como ya lo tengo abierto, voy a hacer el chili con estas, que también va a quedar muy rico. Ponemos las alubias junto con la carne, añadimos el caldo. Yo estoy usando el mismo caldo que he usado antes, que me ha sobrado un poquito, pues lo aprovecho también para el chili. Y lo remuevo todo junto. Lo tapo y lo voy a dejar que se me cocine durante 5 minutos y lo tengo.
Y cuando hagáis vuestro chili con carne, os recomiendo que le añadáis una latita pequeña de maíz dulce. Está súper rico el chili con maíz. Yo en esta ocasión no tenía en casa y no se lo he podido poner, pero yo os lo digo para que toméis nota. Y nosotros en casa el chili con carne lo solemos tomar con tortillas de maíz, que estas las compro en Aldi y están súper ricas, con tomatitos cherry, que simplemente les doy un corte a la mitad el día que lo vayamos a tomar, y con un guacamole que lo vamos a preparar ahora mismo. Y los tomates cherry lo que hago es que directamente, una vez que los tengo lavados, los coloco en un tupper, cierro y se van directos a la nevera. Y ahora vamos con el guacamole. Cogemos 2 aguacates que estén bien maduros, los abro a la mitad. Y voy a probar una cosa que se la vi el otro día a un chico, que simplemente apretando por aquí abajo salía el hueso. La verdad es que no lo había probado hasta ahora, pero me parece mucho más práctico que darle así un golpe con el cuchillo, que es lo que suelo hacer yo. Sale perfecto, así que ya lo sabéis, apuntaos el truco porque a mí me ha gustado un montón. Pues ahora simplemente con ayuda de una cuchara vaciamos los aguacates. Los vamos a ir aplastando hasta formar una pasta con todo el aguacate. Pues ya lo tengo aplastado. Y ahora le vamos a poner el zumo de una lima, añado un poquito de sal, como una cucharada aproximadamente del tomate que habíamos rallado, un puñadito de cilantro o perejil fresco, en mi caso voy a poner perejil porque en mi casa no nos gusta nada el cilantro, mezclo todo junto y guacamole listo, y se va directo al recipiente donde lo vayamos a conservar. Y otro truco es colocarle la pepita del aguacate para que no se nos oxide, y a mí también me gusta ponerle un poquito de aceite de oliva por encima. Lo tapo y se va directo a la nevera. Y si quieres saber cuál es el orden correcto para consumir cada uno de estos platos, te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo porque allí te cuento cuál es el orden correcto para consumirlos, y además también te sugiero un pequeño postre con el que puedes acompañar todas estas comidas. Así que ya lo sabes, quédate hasta el final del vídeo para poder verlo. Y el chili con carne, que se ha estado cocinando también 5 minutos, lo tenemos listo. Y según está así bien caliente, nos lo vamos a llevar también al recipiente donde lo vayamos a conservar. Lo tapo. Espero a que pierda temperatura y luego me lo llevo a la nevera. Y si te está gustando el vídeo, os agradecería un montón que lo compartieseis con vuestros familiares y amigos. Ya sabéis que así me ayudáis un montón a poderos seguir generando contenido como este que tanto os gusta. Ah, y por supuesto, recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre al día cuando subo un vídeo nuevo. Y como hace unas semanas os enseñé a hacer cinta de lomo en salsa de naranja y me dijisteis que os había encantado, pues hoy vamos a preparar cinta de lomo en salsa de mango. Ya veréis qué salsa y qué delicia de receta. Pues para hacer esta receta yo la voy a hacer con cinta de lomo, que como veis ya la tengo aquí fileteada, y yo suelo poner 4 filetes por persona. Y os voy a enseñar un truco para que la salpimentéis muy fácilmente por los dos lados. Vamos a poner sobre la tabla sal y pimienta. Ahora colocáis los filetes encima y volvemos otra vez a salpimentar. Y los tenemos listos por los dos lados en un momento sin tener que estar dándoles la vuelta. Ponemos una sartén al fuego y añadimos como 2 cucharadas más o menos de aceite. Yo os recomiendo que uséis o una sartén plana o una cazuela baja, como voy a hacer yo, porque así lo vamos a hacer todo directamente en la misma cazuela sin necesidad de tener que manchar más. Y cuando esté bien caliente vamos a ir poniendo los filetes, y como solo nos interesan que se nos hagan apenas un poco hasta que cambien de color, los vamos a dejar ni medio minuto por cada lado y enseguida los retiramos a un plato. Y los vamos a ir haciendo todos de la misma forma. Bueno, pues yo ya tengo todos los filetes hechos y ahora en la misma cazuela, sin necesidad de limpiarla, vamos a añadir una cucharada de nuestra picada de ajo y perejil y el mango que teníamos troceado. Y lo vamos a saltear durante unos minutos a fuego medio fuerte hasta que veamos que ha cogido un poquito de color y se ha empezado a caramelizar. No sé si lo podéis apreciar, pero ya tengo el mango listo. Ha cogido un tono dorado, que es el que me interesa para que le deje mucho sabor después a la salsa. Y ahora le vamos a añadir la salsa de soja, el zumo de limón, un poquito de ketchup, una pizquita de azúcar moreno y caldo de pollo o verduras.
Y como siempre os digo, todos los ingredientes los tenéis detallados en la cajita de información y en el primer comentario fijado. De esta manera os va a resultar súper fácil siempre tener todos los ingredientes a mano. Removemos todo junto, tapamos y lo vamos a dejar que se cocine durante 10 minutos a fuego medio bajo. Pues ya han pasado 10 minutos y ahora lo que vamos a hacer es pasar toda la salsa a una jarra porque la vamos a triturar. Y si vosotros lo estáis haciendo en una cazuela donde no os importe meter la batidora y triturar, pues no hace falta que lo andéis pasando a otro recipiente. Pero yo, para conservar siempre mis cazuelas en buen estado, intento no meter nunca la batidora dentro de ellas. Y la salsa la podríais dejar así para que tuviera los trocitos de mango, o otra opción sería triturarla, que es lo que voy a hacer yo, porque me gusta mucho más que esté triturada, porque ya veréis que la consistencia va a ser completamente distinta. Y lo trituramos hasta tener una salsa bien fina. La llevamos de nuevo a la cazuela. Y mirad, la salsa está bastante espesita. La podríamos aligerar con un poquito de caldo si nos gustara un poquito más ligera. Pero de momento le vamos a poner los filetes dentro y luego vemos si es necesario ponerle un poquito más de caldo. Y todo el juguito que han soltado los filetes se lo ponemos también, que esto nos va a ayudar a aligerar un poquito la salsa. Le damos un meneíto a la cazuela, tapamos y los vamos a dejar que se nos cocinen durante unos 10-15 minutos aproximadamente a fuego medio bajo y los tenemos. Pues ya están listos y mirad qué pinta tienen. Solo les falta el toquecito de color verde por encima, que ya sabéis que no puede faltar. Y según los tenemos así bien calientes, se van para el tupper. Le pongo otro poquito de perejil por encima, nada, un poquito. Lo tapo, espero a que enfríe por completo y me lo llevo a la nevera. Y como sé que os encantan las ensaladas en tarro, porque siempre me lo estáis diciendo en comentarios que os encantan este tipo de ensaladas que preparo, pues hoy vamos a preparar otra con la que vamos a acompañar la cinta de lomo en salsa de naranja. Ya vais a ver que es muy sencilla de preparar, no tiene ninguna complicación y visualmente la verdad es que apetece un montón. Y para hacer esta ensalada, como veis, yo he escogido lechuga, pero podéis escoger la hoja verde que más os guste. Ya la he lavado, la tengo desde hace un ratito aquí en agua para que se ponga bien crujiente. Y ahora lo que voy a hacer es retirar este agua y escurrirla bien. Y para escurrirla yo tengo este escurridor de verduras que me lo habéis visto usar ya en más de una ocasión. Y es súper práctico si os encanta comer lechuga, porque no hay nada peor que comerse una lechuga que está aguada. Yo para montar mis ensaladas ya sabéis que me encantan los botes o tarros bien altos. Y lo más importante cuando hacemos ensaladas preparadas de un día para otro es evitar la humedad al máximo posible. Por lo tanto, los alimentos más húmedos siempre los vamos a poner en la parte de abajo. Las aceitunas las ponemos abajo del todo. Después vamos a colocar unos tomatitos cherry, que los podríamos abrir, pero prefiero dejarlos enteros porque así sueltan menos humedad, aunque muchas veces me habéis visto que los abro al medio, no pasa nada tampoco, pero si los dejamos enteros nos van a aguantar un poquito más. Y ahora irían las hojas de lechuga, pero antes le vamos a colocar una servilleta de papel y esta lo que va a hacer va a ser absorber todo el exceso de agua que se le haya podido quedar a la lechuga. Y ahora es tan fácil como ir cogiendo nuestras hojas de lechuga, que yo las parto así a grosso modo con la mano y para adentro. Y ya lo tendríamos listo. Tapamos nuestro recipiente y nos lo vamos a llevar, según lo tenemos, a la nevera directamente. Y ahora vamos con la cebolla encurtida. Pues para prepararla vamos a coger un recipiente que sea de cristal y vamos a poner dentro el vinagre, el agua, la sal, el azúcar y el zumo de medio limón. Removemos bien con una cuchara para disolver el azúcar y la sal y de manera opcional, y si tenéis, le podréis poner un poquito de mostaza en grano. Yo le voy a poner así como media cucharadita más o menos, que le va a dar un sabor súper rico. Removemos un poquito más y añadimos la cebolla. Separamos un poquito para que quede bien suelta. Con la cuchara aplastamos un poquito, tapamos y una vez que tengáis vuestra cebolla encurtida hay que dejarla reposar un mínimo de un día. La mía ya lleva 3 días y está perfecta.
Y ahí podéis ver el color que tiene, está súper crujiente y lo mejor de todo es que al comer así la cebolla no nos suele picar nada en las ensaladas. Y otro de los acompañamientos de esta ensalada van a ser unas nueces, que lo que hago es que las pongo directamente en un tarrito y así las tengo preparadas. Y ahora vamos a preparar el aliño. Cojo un tarrito, un botecito que sea pequeño y dentro voy a poner el aceite de oliva y el vinagre balsámico. Ponemos también un pellizquito de sal y tenemos el aliño listo. Cerramos nuestro bote y ahora es tan fácil como agitarlo el día que lo vayamos a usar y ponerlo por encima de la ensalada. Y vamos con la última receta, que vamos a hacer una fideuá de alcachofas con langostinos. Y estar muy atentos porque os voy a enseñar todos los pasos que tenéis que hacer para poder dejar absolutamente todo preparado y nada, tener vuestra fideuá el día que la vayáis a comer en 4 minutos recién hecha. Y para preparar esta fideuá yo voy a usar alcachofas y lo que voy a hacer con ellas va a ser partirlas en cuartos. Las reservamos en el bol. Y aquí lo ideal sería usar alcachofas naturales, pero como yo no tenía, pues he decidido hacerlo con alcachofas de bote, que es un producto buenísimo y ya sabéis que me encanta tirar de conservas porque nos adelantan mucho trabajo y además están súper ricas. Y por otro lado tengo la fideuá. A mí personalmente me gusta esta, pero también podéis usar la fideuá, que es un fideo gordo, para que me entendáis. Y lo que vamos a hacer, según la tenemos así, le vamos a poner como una cucharada de aceite de oliva aproximadamente y vamos a mezclarlo muy bien para que se empape completamente del aceite que le hemos echado. Ponemos una cazuela al fuego y vamos a tostar en ella la fideuá. Y esto es súper fácil. A fuego medio alto vamos a ir removiéndola hasta que veamos que empieza a tostarse un poquito. Y en cuanto la tenga así, me la llevo directamente al recipiente donde la voy a conservar. De esta manera, el día que la queramos hacer, ya tenemos nuestra fideuá tostada. Y para tostar la fideuá lo podéis hacer en la sartén como me habéis visto hacer a mí, o también lo podéis hacer en la freidora de aire o en el horno. Pero tener en cuenta que en cualquiera de estos dos sitios también le tenéis que estar dando la vuelta para que no se os queme. Pues lo que voy a hacer va a ser dejarla enfriar por completo y luego la tapo. Es muy importante que esto no lo tapéis en caliente, ya que si no, con el calor se seguiría cocinando y no nos interesa. Y por otro lado tengo unos langostinos a los que le he retirado la cabeza y simplemente me he quedado con la cola. Y como veis no están pelados, porque así me van a aguantar mucho mejor para el día que los vayamos a comer. Y ahora en la misma cazuela ponemos una cucharada de la picada de ajo y perejil, removemos un poquito y vamos a añadir los langostinos. Y los vamos a dejar apenas un minutito hasta que veamos que cambian de color. No nos interesa cocinarlos, simplemente que nos dejen el sabor en nuestra cazuela para que luego esté mucho más rica la fideuá, porque va a coger ese sabor a tostadito. Y para que no se nos cocinen en exceso, lo retiramos a otro tupper. Y de la misma manera que hemos hecho con la fideuá, vamos a esperar a que pierdan temperatura y luego ya los tapamos. Y en la misma cazuela, con todo el sabor de los langostinos, ponemos otra cucharada de la picada de ajo y perejil, añadimos el resto de la cebolla que nos quedaba picada y también lo que nos quedaba del pimiento verde. Si usáis alcachofas naturales, las vamos a poner junto con el sofrito y las vamos a dejar que se hagan un poquito, ya que se tienen que cocinar. Si es necesario, ponemos otro poquito de aceite de oliva, añadimos una pizquita de sal, unas vueltas de pimienta negra y vamos a dejar que se nos poche muy bien toda esta verdura, que va a ser la base de nuestro caldo para la fideuá. Pues ya está la verdura bien pochadita. Voy a añadir un poquito de azafrán, así más o menos. Dejamos que se tueste un poquito para que suelte mejor todo su aroma. Ahora añadimos el tomate que teníamos rallado y lo vamos a dejar que se fría un poquito, unos 5 o 6 minutos más o menos. El tomate ya ha reducido bastante, os recomiendo que lo probéis y si está un poquito ácido le corregís esa acidez con una pizquita de azúcar y listo. En mi caso está perfecto, no le tengo que poner nada, pero me gusta decíroslo para que lo tengáis en cuenta. Y ahora le vamos a añadir el pimentón y un poquito de cúrcuma para darle color. Damos unas vueltas rápidamente para que no se nos queme el pimentón. Y añadimos el caldo. Yo estoy usando un caldo de marisco, pero podríais usar perfectamente un caldo de verduras o incluso de pollo, porque va a estar igual de rico. Añado las alcachofas,
una hojita de laurel y un poquito de romero fresco. Le voy a poner también un poquito de perejil fresco. Tapamos y vamos a dejar que hierva todo junto durante 15 minutos a un fuego medio bajo. Y como mi caldo está muy sabroso, no me hace falta ponerle nada de sal, pero por si acaso acordaros siempre de probarlo y si es necesario rectificáis. Y para que nos aguante perfectamente hasta el día que vayamos a hacer nuestra fideuá, según lo tengamos así bien caliente, vamos a coger otro recipiente, muy importante que sea de cristal, para que nos aguante bien el calor y nos haga el vacío. Y vamos a poner todo el caldo junto con las alcachofas dentro. Y según lo terminemos de meter en nuestro recipiente, estando esto aún bien caliente, que está prácticamente hirviendo todavía, tapamos inmediatamente y vamos a dejar que enfríe por completo. De esta manera nuestro tarro hará el vacío y se nos va a conservar perfectamente durante incluso 5 días. Y eso sí, muy importante, cuando ya haya enfriado por completo nos lo llevamos a la nevera. La fideuá, que ya está completamente fría, tapamos y a la nevera. Y los langostinos, que también han enfriado ya, los tapamos. Y ahora tenemos dos opciones. Si lo vamos a consumir en los 2 primeros días de la semana, los podemos dejar en la nevera. En cambio, si vamos a dejar esta comida para el último día de la semana, es decir, para el 5.º día, lo mejor es que los llevéis al congelador. Así evitaréis sustos y que se os estropeen. Y yo en esta ocasión, como me estáis viendo, voy a guardar por un lado la fideuá, por otro los langostinos y por el otro el caldo del sofrito con el que luego la vamos a preparar. Y el día que vayamos a comer la fideuá sacamos todo de la nevera, el caldo, los fideos, los huevos cocidos y los langostinos que los acabo de sacar del congelador. Pues lo primero de todo voy a abrir el caldo y quiero que prestéis atención al sonido al abrir el bote. Ese sonido que acabáis de escuchar nos indica que el recipiente ha hecho el vacío correctamente. Por eso es muy importante que cuando hacemos cierto tipo de preparaciones las metamos en caliente y tapemos inmediatamente, porque así nos aseguramos de que se conserve correctamente. Y ahora, como lo vamos a hacer en el momento, tenemos dos opciones: o bien coger una paellera individual o de 2 raciones y hacer la cantidad que nosotros queremos poniendo el caldo y los fideos, o la otra opción es coger pues una paellera bien grande y hacer toda la cantidad que tenemos. Y yo hoy solamente voy a hacer para 2 raciones, con lo cual lo voy a hacer en esta paellera más chiquitita. Así que me la llevo al fuego y voy a poner aproximadamente pues la mitad del caldito que tenemos con las alcachofas. Y ahora es tan fácil como esperar a que empiece a hervir y añadimos la fideuá, que yo en este caso pues le voy a poner aproximadamente la mitad. Y la vamos a dejar que se cocine el tiempo que indica en el paquete. En mi caso son 4 minutos para que quede al dente. Y cuando quede 1 minuto aproximadamente, coloco los langostinos y el huevo cocido partido en cuartos. Y cuando acabe el tiempo, a mí me gusta taparla y dejarla reposar nada, 1 minutito, y enseguida se va para la mesa. Y como os había dicho, ahora vamos a ver cuál es el orden correcto para consumir cada uno de los platos. Y el primer día vamos a comer las patatas a la importancia con la merluza y de postre lo vamos a acompañar de 2 mandarinas. Para el segundo día hemos dejado el lomo en salsa de mango y lo vamos a acompañar de la ensalada que hemos hecho. Y de postre no vamos a poner nada porque la ensalada es muy completa y ya lleva mango y nueces. Para el tercer día vamos a tomarnos el chili con carne, que lo vamos a acompañar del guacamole casero que hemos preparado, unos nachos y de postre un poquito de fruta, en esta ocasión un kiwi. Para el cuarto día vamos a tomar la lasaña de repollo y carne picada. Lo que tenéis que hacer es llevarla al horno con el precalentado a 180 grados y dejarla unos 20 minutos aproximadamente o hasta que le veáis que está calentita y bien dorada por encima. Y de postre he puesto unos daditos de queso curado y unas nueces. Y para el último día vamos a dejar la fideuá y de postre nos vamos a comer un bizcochito de chocolate que está súper rico y que además es saludable. Y por cierto, si queréis saber cómo lo he preparado, en la cajita de información os voy a dejar la elaboración, que ya veréis que no puede ser más fácil. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y como siempre os digo, dejadme en comentarios cuál es la receta que más os ha gustado de todas. Y si las vais a hacer por separado o sois de los que os gusta hacer las recetas en formato meal preps o batch cooking y hacerlas todas a la vez como yo os estoy enseñando en este vídeo. Y nada, que yo por hoy ya me despido.
pero que nos vemos en unos días con nuevas recetas. Hasta luego, adiós.